¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder absoluto que tiene el silencio? Sí, ese silencio que crees que es simplemente un descanso o una pausa en tu vida, pero que en realidad puede estar cambiando todo a tu alrededor. Podrías pensar que al distanciarte o alejarte de una situación o de una persona, solo estás saliendo de escena, pero en realidad, tu ausencia, ese mismo silencio, deja huellas profundas e irreparables. Mientras tú te mantienes en tu espacio, sin enviar un solo mensaje, sin perseguir nada ni a nadie, el impacto en la otra persona es mucho mayor de lo que jamás te imaginas. Imagina esto. Ella, la mujer que siempre estaba acostumbrada a tu atención, a esa validación diaria que le proporcionabas, a la certeza de que siempre estarías ahí para ella, en ese momento se enfrenta a algo completamente nuevo, tu ausencia. Su zona de confort, esa que nunca cuestionaba, se convierte en una zona de inseguridad y angustia. El juego cambia completamente. Lo que antes era certeza, ahora se convierte en duda. Lo predecible se vuelve misterioso. Y es precisamente ese cambio lo que empieza a afectarla profundamente. El poder del silencio es tan profundo que empieza a invadir su mente. Ella empieza a preguntarse, ¿realmente has perdido el interés en ella? ¿Acaso ya no te importa lo que sucede con su vida? ¿Está alguien más ocupando el espacio que antes solo ella ocupaba? Este cúmulo de preguntas comienza a martillar en su mente, creando una ansiedad imparable. El silencio, en lugar de ser un simple distanciamiento, se convierte en un juego psicológico que cambia las reglas de todo lo que pensaba que conocía. Si tú quieres entender cómo funciona esta poderosa estrategia del silencio, quédate conmigo porque en este artículo vas a descubrir cómo el simple hecho de callar y distanciarte puede convertirte en un desafío irresistible y transformarte en el hombre más deseado, admirado y sobre todo, respetado. Vamos a desentrañar los misterios de cómo el silencio, ese mismo que parece tan insignificante, tiene la capacidad de impactar profundamente en su ego, su autoestima y en cómo te percibe. Número 1. El silencio causa la pérdida de validación, un golpe al ego de ella. Lo primero que sucede cuando te alejas, cuando te callas, es que ella pierde algo fundamental, la validación. Se había acostumbrado a tu atención constante, a esos mensajes que llegaban sin falta, a la sensación de que siempre estaría en tu mente y en tu corazón. Esa certeza de que siempre estarías ahí, de que siempre sería el centro de tu mundo, la mantenía con la autoestima intacta. Pero ahora, en ese espacio vacío que dejas al no estar presente, algo comienza a desmoronarse en ella. De repente, ella se enfrenta a la cruda realidad de que, sin tus palabras, sin tu atención, su ego empieza a sentir el golpe. Empieza a preguntarse si realmente es tan deseada como pensaba, si sigue siendo esa persona a la que todos admiran, o si simplemente ha sido reemplazada por algo o alguien más importante. Este vacío de validación no solo afecta su autoestima, sino que comienza a crear una inseguridad paralizante que no puede ignorar. Es ese vacío el que hace que su mente se convierta en un hervidero de dudas. La idea de perder tu interés se convierte en una pesadilla constante. Y aunque no lo admitas, tu ausencia genera más ansiedad que cualquier palabra que pudieras haber dicho. Cada minuto que pasa sin que te manifiestes, ella siente que pierde el control sobre la situación. La seguridad que antes tenía se ha transformado en incertidumbre. Antes de seguir, por favor no te olvides de dar like y suscribirte para no perderte próximos contenidos de altísimo valor. Número 2. El ego herido. Cómo el silencio cambia el poder en la relación. Pero hay más. Cuando te callas, cuando decides no perseguirla ni insistir, no solo afecta su seguridad emocional, también hace que su ego sea profundamente herido. Ella siempre había creído que podía manejar la relación, que tenía el control total sobre tus emociones y sobre ti. Pero cuando decides callarte, te alejas, dejas de mostrar ese interés constante, empieza a sentirse vulnerable y fuera de control. ¿Por qué ya no la buscas?
¿Por qué dejas de estar tan disponible? El silencio no es solo ausencia, es un golpe directo a su sentido de poder. Antes, ella sabía que solo un mensaje tuyo la haría sonreír, que podría contar contigo en cualquier momento. Pero ahora, tu ausencia la deja desorientada. Ya no sabe cómo recuperar el poder que perdió, y esta duda sobre su capacidad para mantenerte cerca empieza a corroer su autoestima. Este cambio de dinámica, este repentino silencio, la hace sentirse menos deseada, menos importante. La inseguridad empieza a infiltrarse en su mente. Todo lo que antes parecía tan seguro, ahora se convierte en una frágil ilusión. Ella empieza a cuestionarse si realmente tiene lo que se necesita para mantener tu atención. Y lo peor de todo, no tiene respuestas claras. Número 3. Duda sobre su propio valor, la amenaza del silencio prolongado. Cuando te alejas sin explicaciones, el silencio se convierte en un espejo cruel. Ella comienza a mirarse al espejo y preguntarse, ¿realmente soy tan interesante como pensaba? ¿Acaso tengo algo de malo que me hace no ser suficiente? Estos pensamientos la consumen, porque lo que antes era certeza, ahora es un mar de dudas. Esta falta de interés, de tu parte, crea un agujero negro en su confianza. El silencio deja de ser una pausa y se convierte en un recordatorio constante de lo que podría haber perdido. Y aunque intente racionalizarlo, cada vez que pasa el tiempo, la incertidumbre se convierte en ansiedad. Su valor, el cual pensaba que estaba en su máximo punto, empieza a tambalear. El hecho de que te apartes de repente, sin previo aviso, sin explicación alguna, siembra la semilla de la inseguridad en su mente. Comienza a preguntarse si cometió algún error, si no es lo suficientemente interesante, si quizás ya no tiene el poder que pensaba que tenía sobre ti. Lo peor de todo, ese vacío que dejas sin explicación alguna la consume lentamente. Cuando ella ya no siente que te necesita a su alrededor, el terror de ser reemplazada empieza a tomar forma. Imagina el poder que tienes cuando no persigues, cuando no insistes, cuando simplemente desapareces. Es como si el hecho de que no estés ahí la hiciera dudar de su propio valor. Número 4. Ansiedad. El poder de lo desconocido. ¿Sabías que el miedo a lo desconocido es una de las emociones más poderosas? El silencio te da el poder de sembrar una ansiedad imparable. Ella comienza a preguntarse, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estás ahí? Ya no te interesa. Cada minuto que pasa sin saber nada de ti, cada segundo que se alarga la incertidumbre, crea una ansiedad devastadora. Y lo más aterrador es que, aunque no se lo digas explícitamente, tu silencio transmite una sensación de rechazo. El no saber dónde estás, si aún piensas en ella, si has encontrado a alguien más, comienza a consumirla por dentro. ¿No es increíble cómo el simple hecho de no hacer nada puede generar una tensión emocional tan fuerte? Número 5. La sensación de ser reemplazada. Uno de los sentimientos más aterradores para cualquier mujer es el miedo de ser reemplazada. El silencio hace que ese miedo se convierta en una realidad palpable. Ella comienza a preguntarse si tal vez ya no eres tan interesado como antes. Se imagina que ahora hay alguien más, alguien que ocupa el espacio que antes solo ella tenía. Ese sentimiento de ser reemplazada, aunque no lo exprese abiertamente, la destroza por dentro. El hecho de que te alejes sin explicaciones refuerza su sensación de pérdida, de ser desechada, de no ser suficiente para ti. Número 6. Tu ausencia le afecta más de lo que creías. Lo que realmente rompe el corazón de una mujer no es solo el hecho de no verte, sino la dura realidad de que te necesita más de lo que pensaba. Comienza a sentir tu ausencia en cada rincón de su vida. La falta de tus mensajes, de tus interacciones, la hace darse cuenta de lo importante que eras realmente para ella. Se da cuenta de que, aunque pensó que podría vivir sin ti, en realidad te necesitaba más de lo que imaginaba. Esta toma de conciencia duele, porque le recuerda lo valioso que eras para ella
y lo fácil que es desaparecer de su vida sin hacer mucho ruido. Número 7. La realización de que puedes seguir adelante sin ella. Quizás la parte más dolorosa para ella es la realización de que tú puedes seguir adelante sin ella. Esa es la peor noticia para su ego, la sensación de que puedes continuar, sin buscarla. Mientras ella espera, con la esperanza de que tú insistas, de que vayas detrás de ella, el simple hecho de ver que no lo haces hace que se pregunte, ¿realmente le importo? ¿Soy tan prescindible? Es un golpe al ego más grande que cualquier ruptura. El hecho de que no la necesites, de que tu vida continúe sin su presencia, es lo que realmente le rompe el alma. Número 8. Te vuelve un desafío. El poder de la incertidumbre. ¿Sabías que los hombres que se alejan se vuelven mucho más atractivos? Cuando decides mantenerte en silencio, ella comienza a verte no solo como un hombre impredecible, sino como un desafío. Las mujeres, por naturaleza, son criaturas en búsqueda de lo difícil de alcanzar. El hecho de que no estés disponible para ella, que ya no vayas tras su atención, la convierte en un reto. La sensación de incertidumbre, de no saber si realmente estás interesado, despierta un deseo profundo de recuperarte. El misterio que creas es más atractivo que cualquier estrategia para ganar su interés, porque al desaparecer, te conviertes en alguien más difícil de alcanzar, y eso, créeme, la vuelve loca. 9. El rechazo. Un silencio devastador. Aunque no lo digas directamente, el rechazo por silencio es más fuerte que cualquier palabra hiriente. El no ser buscada, el no recibir una sola señal de vida de tu parte, hace que ella se sienta como un objeto desechado, sin valor, como si hubiera hecho algo terrible. Este sentimiento de indiferencia la atormenta porque no sabe cómo recuperar tu interés. ¿Sabías que un silencio prolongado es mucho más devastador que una discusión acalorada? Porque el silencio se interpreta como un abandono, como un castigo emocional que desgarra su autoestima. Número 10. El silencio como castigo. El dolor de la exclusión. Finalmente, el silencio se convierte en un castigo. Para muchas mujeres, ser ignorada es una de las experiencias más dolorosas que pueden vivir. El hecho de que tú no hables, que no busques respuestas, la hace sentir como si estuviera siendo excluida de tu vida. La falta de comunicación rompe su mundo y la deja a merced de su propia imaginación. Cada día de silencio, cada minuto sin una palabra, la consume más. Y lo peor de todo es que, mientras el tiempo pasa, ella se siente cada vez más desesperada, atrapada en un ciclo de dudas, inseguridad y el miedo de haber perdido algo muy valioso. El misterio es una de las herramientas más efectivas cuando se trata de generar interés. Aunque es común querer compartir quiénes somos y abrirnos con los demás, hacerlo en exceso puede tener el efecto contrario al deseado. Revelar demasiado, de inmediato, le quita a la otra persona la emoción de descubrir gradualmente quién eres. Este principio se aplica especialmente al relacionarse con mujeres. Al no estar completamente disponible o revelar todo sobre ti desde el inicio, permites que ella desarrolle su propia curiosidad hacia ti. Aprender a manejar el silencio en una conversación puede ser una táctica poderosa. Imagina estar conversando de manera amena y, de pronto, haces una pausa. Ese breve silencio puede despertar una sensación de intriga. En vez de llenar cada momento con palabras, deja que ese espacio se sienta. No hablar de inmediato demuestra que reflexionas antes de responder, que no tienes necesidad de impresionar constantemente. Esa pausa deliberada puede tener un impacto mucho mayor que cualquier frase dicha sin pensar, y contribuye a construir una imagen más enigmática y segura de ti mismo. La sobreexposición y la disponibilidad constante tienden a disminuir el valor percibido de cualquier cosa, incluidas las personas. Este principio, conocido como la ley de la escasez, también se refleja en el ámbito emocional. Si estás siempre presente, si contestas todos los mensajes al instante o haces todo lo posible por llamar su atención a cada momento, podrías terminar proyectando una imagen de facilidad, lo cual reduce el interés. Piensa en esto.
Si constantemente la saludas, le escribes sin parar o estás apareciendo en su vida todo el tiempo, ella podría asumir que siempre estarás ahí, sin importar las circunstancias. Esta sensación de ya te tengo asegurado disminuye la emoción del vínculo, porque no hay un sentido de urgencia ni un reto que despierte su atención. Aquí es donde el silencio actúa como una herramienta poderosa. Al no estar disponible todo el tiempo, generas una sensación de escasez. Esa distancia emocional crea un espacio que alimenta la curiosidad y, como consecuencia, refuerza el deseo. No se trata de ignorarla, sino de mostrar que tu tiempo es valioso y que tienes prioridades más allá de una interacción romántica. Uno de los errores más comunes en el proceso de conquista es mostrar ansiedad o necesidad excesiva. Si estás enviando mensajes constantemente, llamándola o buscando su atención de forma insistente, ella puede percibir que tu bienestar emocional depende de su respuesta. Esto no solo puede resultar poco atractivo, sino también agobiante. En cambio, utiliza el silencio y la reserva para construir una imagen sólida de independencia y confianza. Si no estás siempre disponible, ella notará que tienes una vida plena, con metas y actividades que te mantienen enfocado. Esto envía un mensaje claro. Estás con ella porque lo eliges, no porque lo necesitas. Y esa diferencia, aunque sutil, es fundamental para mantener el interés y la atracción a largo plazo. El silencio es más que una simple ausencia de palabras. Es un arma poderosa que pone a prueba la psique de cualquiera. Cada segundo de tu silencio la lleva a cuestionarse a sí misma, a buscar respuestas que no puede encontrar. Te invito a que veas el video que aparece en pantalla, en el cual encontrarás más contenidos que te ayudarán en tu camino como hombre de alto valor. Si te gustó, por favor no te olvides de dar like y suscribirte. Gracias.